cordial saludo para todos. En este corto tutorial vamos a explicar qué son las situaciones didácticas y cómo viene articulado con el material PRES del programa Todos Aprender en el área de matemáticas. La teoría de las situaciones didácticas es una disciplina matemática de la escuela francesa desarrollada por Gaulle-Bussot, en el cual nos indica que el estudiante aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, pero que ese desequilibrio es un motor muy importante, como lo decía Piaget, para tener un nuevo aprendizaje cuando éste es superado. Las situaciones didácticas, entonces, tenemos que son las que se construyen intencionalmente con el fin de adquirir un saber determinado para los estudiantes. En esta fase, pues, nosotros como profesores vamos a construir esa situación que va a favorecer el medio por el cual el estudiante va a construir el conocimiento. La situación adidáctica, entonces, se refiere a que el estudiante debe relacionarse con el problema respondiendo al mismo en base a sus conocimientos y motivados por querer desarrollar el problema, no tanto por satisfacer el deseo del profesor en que lo desarrolle, sino que él mismo quiera desarrollar, encontrar la solución. Entonces, en esta situación adidáctica, el profesor no interviene directamente, sino que permite que el estudiante o los estudiantes puedan encontrar la solución al problema. Bien, el esquema general de una situación didáctica se da en 4 fases. La primera de ellas es la acción. En la acción, como vemos aquí, en este esquema, el sujeto, que es el estudiante, debe interactuar con un medio. Este medio es todo el material concreto, todo el material didáctico que él puede tener a la mano y con el cual puede interactuar para desarrollar el problema que está planteado. En la fase de formulación, entonces aquí vemos en nuestro esquema, vemos dos sujetos, 2 estudiantes y el medio. Entonces aquí es cuando ellos dos hablan, cuando ellos dos interactúan y ya cada uno de ellos hace sus aportes de cómo puede ser la forma más fácil para solucionar este problema. Entonces ahí ya hay un trabajo en equipo, a qué conclusiones pueden llegar, cómo se puede formular ese problema. En la fase de validación, entonces vemos que los estudiantes, los 2 estudiantes o el grupo de estudiantes cooperan en la búsqueda de la verdad. O sea, es cuando ya se dice que esta metodología o esta herramienta matemática es la que me va a servir para desarrollar el problema y que ya fue comprobada, que ya fue validada y que ya puede servir como herramienta fundamental para darle solución a esa situación, problema. En la institucionalización, entonces, son las conclusiones a partir de lo producido por los estudiantes. Aquí es donde se va a recapitular, donde ya se va a tener el conocimiento claro, presentado en orden y todo lo que se tuvo para llegar allí. O sea, es cuando el profesor ya hace su intervención y realiza ese proceso de institucionalizar ya ese conocimiento. Aquí estamos viendo entonces cómo viene estructurado el material PRES de matemáticas. Vemos que tenemos 4 etapas. La primera etapa es la de comprensión, en la cual está la presentación del contexto, reconocimiento de saberes previos, familiarización con el contexto,
presentación de la situación problema, se hace la lectura de la situación, ya se hace un proceso de acercamiento con esa situación, se identifica la tarea que se debe realizar, se construye un esquema y se pueden determinar cuáles son los elementos necesarios para la resolución de esa situación problema. En la etapa 2, que es la etapa de descontextualización, hablamos de los centros de aprendizaje. Entonces, ¿qué son los centros de aprendizaje? Entonces ya son como los recursos con los que podemos contar para poder desarrollar esa situación problema. En la etapa 3, que es la etapa de resolución de la situación problema, entonces cuando ya se hace una propuesta individual de una estrategia, combinando los conceptos aprendidos en los centros de aprendizaje, o sea, ya cuando el estudiante ha podido interactuar con estos centros, con estos recursos y que me van a apoyar este proceso de resolución del problema. En la etapa de reflexión, entonces es un proceso de metacognición, es retornar a los aprendizajes, establecer vínculos entre los centros de aprendizaje y la solución del problema, identificar las dificultades principales. Entonces aquí ya, como su nombre lo indica, se hace una reflexión de todo el proceso que vivió el estudiante, desde los saberes previos, desde construir el esquema, de pasar por los centros de aprendizaje, de resolver el problema utilizando todos estos recursos y cuáles fueron las dificultades que se tuvieron a lo largo del proceso. Bueno, ahora vamos a asociar el material PRES, como viene diseñado, con la teoría de las situaciones didácticas. Aquí vemos una situación didáctica que es la que plantea el profesor, él está aquí por fuera, y la situación adidáctica es todo lo que ocurre entre el estudiante, los estudiantes con el medio. Bien, entonces, en la etapa de acción se relaciona con la etapa de comprensión y la etapa de descontextualización del material, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que en la etapa de acción es cuando interactúa el estudiante con el medio, o sea, cuando se enfrenta a sus saberes previos, ya se enfrenta a la situación problema, trata de construir el esquema, trabaja con los centros de aprendizaje, él está interactuando con el material concreto. Entonces decimos que el momento de acción se vive en la etapa de comprensión y en la etapa de descontextualización. Pasamos entonces a la etapa de formulación, que estaría en el material en la etapa de descontextualización y en la etapa de resolución de la situación problema. En este momento pues encontramos que los estudiantes están interactuando, pero entonces ya cada uno de ellos está formulando la mejor estrategia para desarrollar el problema. Una vez hayan pasado por los centros de aprendizaje, ya pueden decir cuál es la herramienta, cuál es el esquema fundamental que me va a dar la resolución del problema. Entonces tenemos la etapa de descontextualización y la etapa ya de resolución. En el momento de la validación, entonces debemos tener en cuenta la etapa de comprensión, la etapa de descontextualización y la etapa de reflexión. Ya se cierra, diríamos, de alguna manera este ciclo, y es cuando el estudiante o los estudiantes ya se ponen de acuerdo que esa estrategia es la que me va a dar la solución al problema desarrollado. Ya cuando se tuvo en cuenta el esquema que se hizo en la primera parte, en la etapa de comprensión, cuando se interactuó con el medio, con los centros de aprendizaje, con ese material concreto, y ya cuando se hizo un proceso de metacognición, entonces decimos que esa estructura, esa herramienta, ese esquema, ese proceso matemático, esa heurística, fue la que me dio la solución a mi problema.
Para la etapa de institucionalización, entonces corresponde a la etapa de reflexión. La etapa de reflexión entonces es el proceso de metacognición, es retornar a los aprendizajes, establecer los vínculos entre los centros de aprendizaje y la solución del problema, identificar las dificultades principales. Y recordemos que la institucionalización es ya tomar en cuenta oficialmente el objeto del conocimiento por parte del alumno, del estudiante y del aprendizaje. Y también cuando ya el profesor, o sea, el rol del profesor aquí es muy importante porque él es el que entra ya a institucionalizar ese conocimiento ya de manera oficial. Entonces, por eso vemos que la teoría de las situaciones didácticas permite, por una parte, analizar todas las acciones del docente, del profesor y de los estudiantes en el aula y su relación con el conocimiento que se construye, y por otra parte desarrollar ingeniería didáctica de fábrica que fabrica situaciones específicas de los conocimientos que se quieren enseñar. Pues no es solo plantear la situación didáctica, sino permitir ese espacio adidáctico donde el estudiante interactúa con ese medio, con esos centros de aprendizaje. Ya para sintetizar, entonces podemos decir que en la etapa de comprensión vemos la situación acción. En la etapa de descontextualización, entonces va la situación acción, validación, formulación. En la etapa de resolución, entonces va la situación de formulación, la situación de validación. En la etapa de reflexión va entonces la situación de validación y de institucionalización del conocimiento. Muchas gracias por la atención, espero sea muy útil.